Señoras y señores, desde el Salón Galería de Presidentes, en la segunda planta del Palacio Nacional, transmite Radio Televisión Dominicana, una cadena de radio y canales de televisión, para llevar a todo el país las palabras que dirigirá el señor Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, donde expondrá temas de interés para el país y posteriormente los periodistas, según el orden establecido, formularán una pregunta por medio al jefe del Estado. Inmediatamente, señoras y señores, y ante el país, el señor Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Muy buenos días, señoras y señores. Iniciamos hoy una rueda de prensa semanal para tener contacto con los principales medios de información del país, a través de ello con la opinión pública nacional. El primer tema que deseo tratar hoy es el relativo al arroz, a la comercialización del arroz y a los problemas que han sido suscitados por la administración del Instituto de Estabilización de Precios, INEPRE. Después de varias reuniones con los que intervienen en el negocio del arroz, en la producción y la comercialización de ese cereal, se ha llegado a un arreglo que, si no es del todo satisfactorio, por lo menos cumple los propósitos que el gobierno se ha propuesto de abaratar el precio de ese producto para los consumidores de menores ingresos y al mismo tiempo resolver el grave problema representado por la corrupción y el problema representado al mismo tiempo por la deuda del Instituto de Estabilización de Precios con los molineros. El arreglo a que se ha llegado después de esas conversaciones es, en síntesis, el siguiente. Se mantiene la clasificación del cereal en 3 categorías. Primero, el arroz natural, que es el que habitualmente consume la clase necesitada del país, la más necesitada. Este arroz natural se expenderá al público al precio de 40 centavos la libra, lo que representa una reducción de 5 centavos. Este mismo arroz será comprado al productor y al molinero con una rebaja de 5 centavos. La segunda clase de arroz será el llamado arroz superior, el que consume generalmente la clase media dominicana. Este arroz se expenderá a razón de 62 centavos la libra, con una reducción de 3 centavos sobre el precio a que se consume actualmente. Y finalmente, el arroz llamado supremo, que es el que consumen las clases de altos niveles de ingresos, las clases más pudientes del país. Este arroz se expenderá al precio de 85 centavos, con una reducción de 5 centavos para el molinero. La ventaja de este arreglo reside radicalmente para la economía nacional en el hecho de que se elimina el subsidio. El Estado no subsidiará en lo sucesivo el arroz. Los molineros no tendrán la oportunidad, algunos de ellos por lo menos, de comerciar y de hacer componendas con el Instituto de Estabilización de Precios mediante la operación ignominiosa denominada reciclaje. Es decir,
que al mismo tiempo que se elimina el subsidio, que es uno de los grandes males de la economía dominicana, uno de los grandes errores en que se incurrió en el pasado, al mismo tiempo que se elimina el subsidio, se elimina la corrupción. Basta esos dos logros para que el gobierno pueda sentirse satisfecho del esfuerzo que ha realizado para resolver el problema representado por el arroz y por la deuda de INESPRE, del Instituto de Estabilización de Precios, con los molineros. El gobierno asume el pago de esa deuda. Esa deuda asciende a 115 millones de pesos. Para pagarla, el Estado no recurrirá a ningún medio artificial, es decir, a la expedición de dinero sin respaldo, de dinero inorgánico, sino que la irá pagando paulatinamente a medida que las recaudaciones fiscales lo permitan. A ese arreglo se ha llegado con los molineros y quien habla en nombre del gobierno nacional les ha dado las seguridades de que la deuda será pagada religiosamente en el más corto tiempo posible. Como ustedes advertirán, como advertirá la opinión pública nacional, el gobierno está tratando de resolver los problemas fundamentales del país de una manera definitiva, con medidas positivas y radicales, y no con simples paliativos. Un paliativo como el que se usó en el pasado sería el de recurrir a la emisión de dinero inorgánico para pagar la deuda de los molineros, o mantener el subsidio al arroz como se le mantiene a otras instituciones y a otros productos del consumo nacional. Con el subsidio, como con el déficit presupuestario, la economía nacional marcha inevitablemente a la ruina. Nunca saldremos del problema, sino que el problema se reproducirá indefinidamente y pesará, gravitará ominosamente sobre la economía dominicana. Es un punto que me permito recalcar para los economistas dominicanos, para los estudiosos de la economía nacional y para quienes se preocupan por la recuperación económica del país, principalmente la del Estado, la eliminación del subsidio y la eliminación de las emisiones inorgánicas. Digo la emisión de las emisiones inorgánicas, la eliminación de ese mal, porque encubiertamente se han venido haciendo emisiones inorgánicas a través del Banco de Reservas, con los llamados redescuentos o con las emisiones de bonos. Se buscan medios artificiales, numerosos medios artificiales, para burlar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo en virtud del cual se establecía en el país una disciplina económica que nos permitía eliminar las emisiones del llamado dinero sin respaldo o del llamado dinero inorgánico. Esa misma política la ha seguido el gobierno con el SEA, otro grave problema heredado por esta administración. El SEA, como lo ha denunciado el vicepresidente de la República, encargado ahora mismo del Consejo Estatal del Azúcar, tiene una deuda que sobrepasa de los 600 millones de pesos. Para cubrir esa deuda y para hacer posible la zafra correspondiente al año 1986-1987, ha habido que recurrir, como para resolver el problema del arroz, a providencias heroicas. Pero esas providencias no consisten en emisiones inorgánicas. La prueba es que el arreglo a que se ha llegado para hacer posible esa zafra, tal como lo explicó el vicepresidente de la República en una reciente comparecencia ante la televisión nacional, el arreglo consiste, repito,
en una renegociación de las ventas futuras de azúcar hecha por el Consejo Estatal. Se vendió el azúcar de la zafra de 1987 y se hizo indiscriminadamente uso de ese dinero. Se empleó en atenciones ajenas al propio Consejo Estatal del Azúcar. Esa renegociación le permitirá al Consejo Estatal del Azúcar, al CEA, la recuperación de una parte del dinero procedente de esas ventas futuras del azúcar. Al mismo tiempo, se va a proceder a la venta de una parte del terreno que corresponde al Ingenio Amistad y al Ingenio Montellano en las cercanías de la ciudad de Puerto Plata. La parte de esos terrenos que están próximos a la ciudad y que han adquirido un valor enorme como consecuencia de su cercanía a la ciudad y del incremento que ha recibido en los últimos años el turismo. Esas tierras pueden ser ahora convertidas en tierras para urbanizaciones, y esas urbanizaciones son urbanizaciones de lujo que se levantan para la explotación del turismo extranjero. En consecuencia, cada metro de tierra en esas cercanías de la ciudad de Puerto Plata, del Ingenio Montellano y del Ingenio Amistad próximas a la ciudad, van a ser vendidas a precios elevadísimos. Por ese concepto, el Consejo Estatal del Azúcar recibirá una fuerte suma que le permitirá afrontar no solamente la deuda pendiente, una parte de la deuda pendiente, sino también refaccionar la zafra correspondiente al año 1986-1987. Por otra parte, se va a recurrir al sistema, como lo explicó el señor vicepresidente de la República en su comparecencia reciente, se va a recurrir a la pignoración a través de bancos comerciales nacionales de parte de la zafra 1986-1987. En consecuencia, por lo que acabo de exponer, se deduce que se va a resolver el problema que confronta actualmente el Consejo Estatal del Azúcar como consecuencia de las medidas extraordinariamente erróneas que se cometieron en el pasado. Se va a recurrir a medidas, a providencias que no implican la emisión de dinero inorgánico. Por tanto, se están resolviendo los problemas fundamentales del país, como los dos principales, el del arroz y el del azúcar, con medidas heroicas, pero que no implican un agravamiento o un mantenimiento del problema, sino la solución del problema mismo. Por otra parte, deseo informar al país que apenas 15 días después de habernos posesionado de la presidencia de la República, estamos dando cumplimiento a algunas de las promesas que hicimos durante la campaña electoral y a las que reiteramos en el discurso que pronunciamos al tomar posesión del cargo que actualmente ocupamos. Dijimos que nos ocuparíamos preferentemente del mantenimiento de las obras públicas y, en segundo lugar, de la conclusión de aquellas obras que aún no habían sido terminadas al expirar el cuatrenio correspondiente a 1982-1986. En consecuencia, de acuerdo con esta promesa, hemos hecho efectiva la suma de 1.300.000 pesos al ingeniero Charles Hub
contratista final de la carretera de Jarabacoa a La Vega, para que esa obra sea terminada a más tardar el próximo mes de diciembre. Esa carretera estaba inconclusa, permanecía inconclusa, y los trabajos semi-paralizados porque no se le hacían efectivas las ubicaciones correspondientes al contratista. Nosotros ya hicimos el primer pago, no obstante las dificultades ocasionadas por el mal manejo de la economía y la fiesta de exoneraciones que hubo en el mes de agosto pasado. Nosotros hemos hecho, repito, el pago de la ubicación correspondiente al ingeniero y la carretera será concluida antes de finalizar el presente año. Asimismo, está pendiente la conclusión de la carretera de San Juan de la Maguana a Las Matas de Farfán. Esa carretera se estaba haciendo con fondos procedentes del Acuerdo de San José con Venezuela y con México, pero las ubicaciones que debían hacerse efectivas no se hicieron a los ingenieros contratistas por razones diferentes. Unas veces porque el dinero correspondiente a los acuerdos se distraía en obtenciones distintas, diferentes a aquellas para las cuales había sido asignado, y otras veces porque el dinero correspondiente a la contrapartida no se entregaba al contratista. Ahora, con la regularización o la eliminación de esos sistemas, la carretera será reanudada y el contratista, el señor García Godoy, se ha comprometido a terminarla con la mayor rapidez posible. No obstante el hecho de que gran parte del material de base que había sido depositado en la carretera, por la paralización de esta durante varios meses, ha ido desapareciendo, porque se han ido apoderando de él los particulares para usarlo en atenciones distintas, en obras de carácter privado. En cuanto a la carretera también pendiente de construcción, iniciada por el gobierno anterior, de Atomayor a Sabana de la Mar, se han hecho también las indagaciones correspondientes para concluirla. No obstante, esta carretera se demorará debido a que existen en ella problemas de orden técnico que no han sido aún solucionados. Pero tan pronto se solucionen esos problemas, también esa carretera, que en parte está comprendida en los acuerdos de San José, será proseguida y se terminará con la mayor rapidez posible. Otro problema al que deseo referirme ligeramente es al problema de la desforestación. Es el problema más grave que confronta el país, porque de él depende la vida misma de la República Dominicana. Nos estamos despojando de algo de que nos dotó la naturaleza y sin el cual no podemos existir. La defensa del bosque, la defensa de nuestros árboles, representa la defensa de nuestros ríos, la defensa en consecuencia de la producción nacional y hasta la defensa de la vida humana, porque al paso que vamos, como otras veces he dicho, pronto nos vamos a quedar sin suficiente agua potable para el consumo humano por la desaparición de nuestras principales cuencas fluviales. En consecuencia, repito, que el gobierno está en disposición de resolver el problema de la deforestación, cueste lo que cueste y por encima de quien sea. No se tendrá contemplaciones de ninguna naturaleza con ninguna persona, sea cual sea la categoría de esa persona. Todo el que corte un árbol en un sitio donde no debe ser cortado tendrá que sufrir las consecuencias de ese acto, que es un crimen contra la República Dominicana.
se están cumpliendo las medidas en forma drástica y se seguirán cumpliendo drásticamente, porque desgraciadamente los dominicanos no atendemos las órdenes, sino cuando las órdenes se cumplen militarmente. No valen los razonamientos que se han hecho. Todos los medios de información del país, la prensa, la radio, todos los técnicos del país han hecho la advertencia de que si se sigue deforestando el país, este país se convertirá en un desierto. Esa prédica, sin embargo, ha caído en saco roto. Nadie ha tenido en cuenta el mal que nosotros mismos nos estamos haciendo con la destrucción de nuestros bosques. Por consiguiente, se ha querido recurrir a una medida heroica, la incautación de todos los aserraderos que existían en el país, que existían por cientos, y de todos los infines que existían y existen en el país, que existen por más de 1000 en todo el territorio dominicano. Sin esa incautación, se deja en manos de los particulares, de los explotadores del bosque, los medios que tienen para destruirnos. Por tanto, hago esta advertencia. Este gobierno va a resolver el problema de la deforestación con las medidas que haya que tomar, por drásticas que sean esas medidas. Reconozco que ya se han cometido algunos excesos y se han dado las órdenes pertinentes para que cesen en la medida de lo posible esos excesos. Un problema muy relacionado con la deforestación es el de la explotación del carbón, explotación que es realizada no por personas interesadas en destruir el bosque para ganar dinero, sino realizada por pequeños agricultores, a veces agricultores nómadas, que buscan en el carbón un medio de subsistencia. Aquí hay que proceder con mayor cautela y esa advertencia se le ha hecho ya a los cuerpos armados de la República. Lo que estamos pensando es sustituir a la larga el carbón con el gas propano por medio de la distribución de estufas, de pequeñas estufas de fabricación económica entre los que necesitan de ese combustible, entre las familias que usan el carbón como combustible para cocinar. Lo que se ha pensado o lo que se está pensando actualmente es, además de lo que ya he apuntado de la adquisición de las estufas, la determinación de los sitios en que puede hacerse la quema del carbón. Estos sitios se están escogiendo en diferentes lugares del país y serán los únicos en que podrá ser utilizado el sistema de la tumba del árbol para convertirlo en carbón. Además de determinar esos sitios los más apropiados en todo el territorio nacional para esa actividad, se está señalando la clase de árboles que pueden ser exclusivamente utilizados para la producción de carbón. Los que no se sujeten a esos requisitos, es decir, los que no exploten el carbón en los sitios que sean previamente determinados, o los que utilicen para la quema o la producción del carbón árboles que no sean de la especie señalada, sufrirán también las consecuencias de ese desacato a una medida inspirada en el interés nacional, en la conservación de la vida del pueblo dominicano, la conservación de sus ríos, que depende de la conservación de su foresta. Ahora estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacerme.
Y les recuerdo que todas las semanas celebraremos una rueda de prensa similar a la presente. Periodistas, antes de formular la pregunta, deberán decir su nombre. Representante del periódico Hoy. Muy buenos días, mucho gusto. Ahora mismo hacia el aumento de la producción, pero hay que resolver primero problemas básicos. Primero había que resolver para el aumento de la producción el problema del arroz. En segundo lugar, el problema de la deforestación. Yo no creo que aquí pueda haber progreso de ningún género mientras el país se esté deforestando. Mientras se esté destruyendo el bosque, se estén destruyendo los ríos, no hay posibilidad de aumentar positivamente la producción. Cualquier medida que se tome en ese sentido será vana. Por consecuencia, hemos atacado el problema en su raíz, en la deforestación y en el problema de la existencia de una comercialización inadecuada del principal producto alimenticio de la República Dominicana, que es el arroz. Representante del Listín Diario. Señor presidente, más uno. El gobierno ha comenzado a controlar el presupuesto nacional de 1987. Nosotros queremos saber cuáles son las características que van a primar este proyecto, cuáles son las prioridades que va a posicionar el gobierno nacional para el próximo año. La idea mía, después de haber hecho un examen somero, porque el tiempo no me ha sido suficiente para otra cosa, la idea mía es que el presupuesto de 1987 sea el presupuesto de 1985, calcado sobre el del 1985, porque el país no tiene capacidad económica para más. Los presupuestos que se han estado ejecutando están fuera de la realidad nacional, han sido superiores a esa realidad y en consecuencia se han ejecutado defectuosamente. De ahí el mal de las emisiones inorgánicas y de ahí también el mal todavía peor de los déficits presupuestarios. Representante de El Nacional. Señor presidente, ¿su gobierno contempla algún cotejo en el cambio con las divisas para los inversionistas extranjeros a fin de serle aliciente? Yo creo que existe suficiente aliciente para los inversionistas extranjeros. En las zonas francas se le están dando todas las facilidades necesarias, no se puede llegar a más. Se ha llegado hasta el último extremo, todas las facilidades las tienen actualmente. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es hacer algunas reformas en la ley sobre la renta, porque el Estado también necesita recursos, y ese recurso debe obtenerlo a través de las clases pudientes, no de los contribuyentes más pobres, no de las clases necesitadas. Es decir, que la reforma al sistema tributario debe recaer principalmente sobre una reforma a la ley sobre la renta. Y ahí habrá que hacer reformas en cuanto a las inversiones, pero vamos a hacerlas en forma cuidadosa, para que el inversionista nativo, el inversionista extranjero, pague lo que debe pagar y pueda reinvertir lo que debe reinvertir sin afectar el interés genuino, el interés nacional. Por favor, los periodistas que digan su nombre antes de formular la pregunta. Representante de Última Hora. Miguel Longo. Señor presidente, usted habló de una renegociación de las ventas del azúcar y de las ventas del azúcar. Perdón, yo no... Hágame el favor de repetirme la pregunta. Usted habló recién de una renegociación de las ventas de azúcar, que ha hecho el SEA. Hoy día va a tomar una decisión de buen término de esa renegociación. Se está renegociando con los adquirientes de ese azúcar que fue vendida irregularmente.
para obtener de ellos una reducción de las ventas. Es decir, que en vez de si se han vendido 20.000 toneladas, solamente se reconozca la venta de la mitad o la tercera parte o la cuarta parte, según los casos. Es decir, lograr una reducción de esas ventas para que el país pueda beneficiarse de los precios que estén vigentes en el mercado en la hora en que la operación sea realizada. Representante de El Caribe. Usted me hace el favor de explicarme otra vez la pregunta. En esa intervención que usted tuvo Sí. en el encuentro de solidaridad empresarial, Sí. Sí. usted decía que a 15 días de instalarse el nuevo gobierno, el país no contaría con los recursos necesarios para ofrecer los servicios públicos al pueblo. Pero parece ser, de acuerdo a lo que usted decía, al iniciar esta conversación, que esa situación ha mejorado. ¿Usted puede decirnos sobre eso? No, yo no veo que ha mejorado. Ha mejorado en el sentido de que se le ha puesto coto al despilfarro. Aquí no se va a gastar un centavo que no se destine a una obra pública o que no se destine al pueblo, que al contribuyente, que no vaya al contribuyente a beneficiar al contribuyente dominicano. Lo que hemos establecido es un régimen de austeridad estricta y una guerra absoluta al despilfarro. Yo podía contestarle esa pregunta desnudando la administración pasada, señalando todos los errores que se cometieron, el despilfarro enorme que se hizo con el dinero del pueblo, pero yo no estoy aquí para recriminar a nadie. Estoy aquí para resolver problemas, no para crear dificultades ni confrontaciones con nadie. Y eso lo dije y lo repito. No quiero confrontaciones con de ningún género. Lo que quiero es la concordia nacional. Y para que exista esa concordia, no puedo lanzarme por el camino de las recriminaciones. No quiero siquiera desnudar la administración pasada, señalar punto por punto los errores capitales que cometió, los crímenes que se cometieron contra la economía dominicana. Por esa razón, lo que dije lo sostengo. No hay suficiente dinero para resolver los problemas del país. Tenemos que hacer sacrificios ingentes y ese sacrificio tenemos que hacerlo todos los dominicanos, principalmente las clases pudientes del país. Representante de La Noticia. ¿Cuánto? A mí me sería imposible decirlo, ni siquiera con una cifra aproximada, porque todavía no se ha hecho la primera recaudación, el primer ejercicio fiscal de un mes. El primer ejercicio fiscal que hará el gobierno será el del mes actual, el próximo mes, el de este mes de septiembre, porque el mes de agosto nosotros lo empezamos el día 17, prácticamente el 18. En consecuencia, la mayor parte de las recaudaciones correspondieron al gobierno anterior y las erogaciones también las hizo el gobierno anterior. Hay un dato elocuente: para poder pagar los sueldos correspondientes al mes de agosto, el gobierno saliente tomó la determinación de recurrir a los fondos procedentes de préstamos exteriores. Se cogieron 29 millones de pesos correspondientes a préstamos extranjeros para completar la suma necesaria para pagar la nómina
del gobierno central, la empleomanía nacional. Sin esos 29 millones no hubiera sido posible hacer el pago el día 25 como se hizo a toda la empleomanía oficial. Representante del Nuevo Diario. Wilfredo Medina. Señor presidente, usted ha señalado que la deforestación es uno de los problemas capitales que confronta el país, pero yo entiendo que conjuntamente con la deforestación, el problema del desempleo es tan grave como ello. ¿El problema de qué? El problema del desempleo, sobre todo ahora que han habido algunas cancelaciones. Yo creo que no, que el problema fundamental es el de la vida. El primer derecho humano es el de la vida. Y el desempleo no es la vida, es algo menos que la vida. Específicamente, es más grave el problema de la deforestación que ningún otro, porque nosotros estamos devorando el país, es decir, estamos devorando nuestra propia vida. El desempleo se puede paliar con muchísimas medidas y se está paliando con muchísimas medidas, como por ejemplo los programas que se hacen de carácter social en beneficio de las clases necesitadas, los medios de que se vale el gobierno para aumentar los empleos a través de zonas francas, de facilidades acordadas a inversionistas nativos o extranjeros, etc. Hay muchos medios de paliar el desempleo, pero no hay ningún medio para devolverle al país los ríos que se le han quitado. No hay ningún medio para devolverle al país los bosques que ha sido privado. Si no se le pone coto a eso, nos quedaremos sin bosque, nos quedaremos sin agua. En consecuencia, estamos atentando contra la vida misma del país, del pueblo dominicano. Luego, ese yo a mi juicio, el problema principal. Representante de la Información. Representante de El Sol. La única medida que se puede adoptar para resolver el problema del agua, ya la he señalado, ponerle coto a la deforestación, evitar que siga mermando el caudal de nuestros ríos y que baje en consecuencia la calidad de nuestros suelos y a través de la baja de esa calidad baje también la producción nacional. Existe un programa, como usted sabe, que no es de ahora, sino de hace muchos años. Comenzó bajo el Consejo de Estado y se prosiguió en gran escala durante los 12 años de nuestro gobierno pasado. Existe un programa para la construcción de acueductos rurales. Esos acueductos rurales, que se hacen por un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se están construyendo en todo el país y se siguen construyendo. Lo que pasa es que muchas veces se hacen acueductos rurales y luego falta el agua porque las fuentes de abastecimiento son insuficientes. ¿Y de dónde viene la insuficiencia? De la deforestación, de la tala de los bosques, de la destrucción de nuestros ríos. De manera que la solución del problema del agua, la dotación de agua potable a todos los conjuntos humanos del país, a todas las aglomeraciones urbanas y rurales, es la que yo acabo de apuntar, la de contener la deforestación y volver a poner el país en la misma situación en que estaba hace algunos años, cuando teníamos bosques suficientes para impedir que el país se convirtiera prácticamente en un desierto. Aquí en la capital de la República existe en mayor grado que en ninguna otra parte el problema del agua potable. Hay barrios enteros que carecen de agua. La única forma de abastecer de agua a esos barrios será la de la utilización de algunas fuentes que todavía existen, como la de Higüey, Aguacate y Ranchos Arriba. Cuando se construyan esas presas hidroeléctricas, se podrá suministrar más agua a la capital de la República.
Cuando se exploten otras fuentes como la del río Yuna, también podrá abastecerse de agua a la ciudad capital de la República. Pero mientras no se hagan esas presas y no se utilicen las fuentes que todavía subsisten, será imposible resolver el problema del agua en todos los barrios de la capital. Se puede recurrir como recurrimos nosotros con los pozos de Jaina y con los pozos de la Marena, se puede recurrir al agua subterránea, pero actualmente, según los estudios por lo menos que yo conozco, no existen fuentes subterráneas suficientes tampoco para abastecer de agua a toda la capital de la República. Se podría afectar la capa freática si no se lleva con cautela un programa de esa naturaleza. Representante de Radio 1000. Ministerio Mendoza, Radio 1000. Señor presidente, ¿accederá el gobierno al pedido de un sector de la Iglesia y de líderes políticos en el sentido de que se detengan las cancelaciones masivas en la administración pública? Tiene que hablar un poco más fuerte porque no se oye bien. Si el gobierno va a acceder al pedido de un sector de la Iglesia y de líderes políticos en el sentido de que se detengan las cancelaciones en la administración pública. ¿Cuáles cancelaciones? En el gobierno pasado se cancelaron a todos los reformistas. Para conseguir un empleo en cualquier parte del país había que llevar un carnet del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros hemos abolido esa práctica. Hemos pregonado que lo que queremos es un gobierno de unidad nacional, donde estén representados todos los partidos y donde se utilice a todos los dominicanos capacitados para los cargos de la administración pública. Esa es la política que estamos practicando. Ahora, lógicamente, usted no puede en una democracia como la nuestra prescindir del derecho que tiene un partido que gana unas elecciones a ocupar las posiciones principales de la administración pública, a tener una participación en la administración pública mayor que la de los demás partidos, porque para eso se manifiesta en las urnas la voluntad popular, y la voluntad popular se manifestó en favor del Partido Reformista, y el Partido Reformista tiene derecho, perfecto derecho, dentro de la democracia más rígida y más absoluta y más pulcra, a ocupar la mayor parte de las posiciones de la administración pública. Sin embargo, nosotros hemos procedido con suma cautela hasta el extremo de que tenemos toda la militancia reformista sobre nuestras espaldas, reclamándonos constantemente una parte del botín que ellos pretendieron haber ganado en esas elecciones. Hemos resistido esas presiones hasta ahora y hemos procedido con tal cautela que solamente se ha removido de la administración pública una parte insignificante de ella. El representante de Radio tiene Comercial. Cualquier dato puede decirme, ¿cuál dato tiene de que ha habido un despido masivo en una parte cualquiera de la administración pública? Cítemela. Dígame ahora mismo cuál despido masivo se ha hecho en la administración pública. Que se proceda y se digan las cosas con la verdad y no con la mentira. Que volvamos otra vez al imperio de la verdad en los medios de información. Que no se le mienta al pueblo, que se digan las cosas como son. Eso es lo que yo pretendo, corregir este país, llevarlo por la senda de la verdad, eliminar la corrupción y que el pueblo se entere de las cosas como son, no como se le han estado sirviendo durante años, mediante mentiras y falacias. Representante de Radio Comercial. Inclusive el gobierno seguirá la misma política en el orden exterior que ha seguido tradicionalmente la República Dominicana. Yo no le he hecho ninguna crítica a la política que hizo el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano en los 2 cuatrenios en que manejó el país. Creo que en el orden exterior procedió correctamente,
y no se apartó de las líneas tradicionales de la República Dominicana. Un país adscrito a principios básicos del sistema interamericano, como el principio de la no intervención, de la no interferencia de un Estado en los asuntos de otro, y el mantenimiento del principio de la igualdad jurídica de los Estados, de la igualdad de la soberanía. Dentro de esos marcos creo que se rigió la política exterior del gobierno pasado, y dentro de esos mismos marcos se regirá la política exterior del gobierno dominicano en la hora presente. Representante de Radio Antillas. Dentro del Partido Reformista Social Cristiano hay mucha queja de la escasa participación de los principales cuadros del partido en el gobierno. Queríamos saber cuál era su posición. Ahí mismo, ya la contesté. Uno de ustedes me preguntó que había despidos masivos. Yo he desmentido esa especie, he dicho que no ha habido tales despidos masivos, y que la prueba de ello es que toda la militancia reformista en el país está protestando porque no se le ha dado participación, la participación suficiente a que ellos aspiran en el botín electoral. Si no se le ha dado esa participación, eso quiere decir que no ha habido despido. Se está procediendo gradualmente, con mucha cautela, dándole a los reformistas la parte que le corresponde, pero sin incurrir en el error de despedir en forma masiva a los que ocupan actualmente los cargos en la administración pública o en las empresas descentralizadas. Repito que estamos procediendo en eso con mucha cautela y que no nos dejaremos llevar ni por las presiones del Partido Reformista, de la militancia reformista, que es como todas las militancias insaciables y quisiera entrar a saco en todos los cargos públicos, entrar a saco en todas las secciones de la administración pública y ocupar los cargos a su antojo, ¿no? Nosotros estamos procediendo con cautela y dándole al que tiene capacidad para tal cargo ese cargo, y al que no la tiene negándosela. Todos los reformistas quisieran que le dieran todas las direcciones generales, que le dieran todas las empresas estatales, entrar al botín sobre ellas como quisieron también los del PRD. Pero nosotros no vamos a consentir en eso. Nosotros llevamos a esos cargos a las personas que estén capacitadas, aunque sea un comunista, aunque sea un miembro de un partido radical, no nos importa. Lo que nos importa es que sea capacitado, que tenga la calidad suficiente y que le responda al Estado de una administración eficiente y honesta. Representante de Radio Popular. Estoy totalmente de acuerdo con que se haga una selección cuidadosa de la justicia dominicana. Usted habrá observado que todavía no se ha removido al primer juez de paz, ni al primer juzgado, ni al primer miembro de una corte de apelación. No se ha removido ni siquiera a la Suprema Corte de Justicia. Ya de acuerdo con la Constitución ha debido designarse los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, por extremar el celo que estamos poniendo en esa selección, no se ha procedido a ella. Queremos que la Suprema Corte de Justicia sea la expresión de lo mejor que pueda ofrecer en el campo de la judicatura la República Dominicana. La selección de los jueces se hará minuciosamente y yo me opondré con todas las energías de mi ser a que se haga un nombramiento de un juez corrupto. Una cosa casi imposible, pero yo haré todo el esfuerzo necesario para que se escojan los mejores jueces, para que no se incurra en los errores en que hemos incurrido antes, en llevar a la judicatura a políticos venales que venden la justicia como se vendiera una lata de aceite. Representante de Radio Central. Ha dicho que usted dirá la última palabra en torno al cierre de la frontera con Haití. ¿Ha tomado su gobierno alguna decisión al respecto? Sí, las fronteras con Haití están cerradas, están abiertas
en muchas partes al contrabando todavía o al paso clandestino, pero están cerradas sistemáticamente. Se le ha dado instrucción a las Fuerzas Armadas de que no permitan el paso por la frontera de ningún ciudadano haitiano que no traspase esa frontera con los autorización correspondiente y provisto los documentos legales correspondientes. El contrabando existe, se está vendiendo azúcar, se está vendiendo pastas alimenticias, se está vendiendo arroz a través de la frontera y hay un comercio masivo. En ese comercio masivo han incurrido también miembros de las Fuerzas Armadas, eso lo sabemos, hablemos con franqueza. Muchos miembros de las Fuerzas Armadas han estado mezclados en ese comercio ilegítimo, en ese contrabando. Y han estado mezclados en ese contrabando muchos comerciantes dominicanos, mayoristas y minoristas, porque es un negocio muy lucrativo. Lo que nosotros aspiramos ahora es a que ese comercio se regularice. Creemos que debe existir cada vez y ser cada vez mayor el comercio con Haití, pero que ese comercio debe ser hecho a través de aduanas legítimas, que debe ser un comercio legal. Estamos en contacto, estamos tratando de llegar a un acuerdo con los militares que dominan ahora Haití, con la Junta Militar Haitiana, la Junta Cívico-Militar, para que ese comercio se regularice, para que cese el contrabando y para que cese también esa emigración clandestina constante desde Haití hacia la República Dominicana. No es un problema que estamos descuidando, sino al que le estamos dando máxima importancia. Representante de Radio Cristal. En parte sí, en parte no. En parte sí, porque hay muchas exoneraciones que se dieron, que son inusitadas, y aunque entran dentro de las atribuciones constitucionales del presidente de la República, son desde todo punto de vista exorbitantes, y además constituyen una competencia desleal al propio comercio dominicano. Cuando se da una exoneración para supermercados, para artículos que se venden en supermercados, cuando se da exoneraciones para electrodomésticos, cuando se dan exoneraciones para todo lo que constituye el comercio en general, se está violando la Constitución de la República, porque se está violando el principio de la igualdad, de la libertad de comercio y de la igualdad de todos los dominicanos ante la ley. En consecuencia, esas exoneraciones serán revisadas. Las que no han sido todavía entregadas, las que no han todavía pasado por la aduana, tendrán que pagar los derechos correspondientes, pese a las exoneraciones que se le hayan dado y que nosotros consideramos inconstitucionales por las razones ya señaladas. Las que ya han sido entregadas, es decir, las que han pasado ya por la aduana y están en posesión de los beneficiarios, tendrán que ser objeto de una renegociación, porque no es posible que a un supermercado se le exoneren artículos alimenticios y que esos artículos alimenticios puedan ser expendidos a ese supermercado a precios mejores que los que tienen que vender los otros supermercados, es decir, aquellos que tienen que sufrir esa competencia desleal. Es decir, que en beneficio de la libertad del comercio, de la legalidad, de la legitimidad de las operaciones comerciales, esas exoneraciones deben ser anuladas o deben por lo menos ser objeto de una renegociación para que se restablezca la igualdad en el comercio por una parte y por otra parte para que el Estado pueda resarcirse del daño que se le ha causado otorgando exoneraciones de tal manera exorbitantes que afectan considerablemente al fisco. Representante de la agencia F. Señor presidente, la industria de la construcción mueve todo el mecanismo económico del país. Sectores ligados a la industria de la construcción esperan una rebaja en los precios de los materiales de la construcción,
¿Tiene usted algo en estudio sobre el particular? Hay varios proyectos que están en consideración, pero todavía no se ha tomado ninguna determinación. La única determinación que tenemos ahora es poner en marcha, sí, la industria de la construcción. Dentro de poco el gobierno reiniciará su programa de construcción de viviendas y de construcción de carreteras y de construcción principalmente de escuelas, porque creo que es la deficiencia mayor del país. Las deficiencias de carácter educativo son las más onerosas para el pueblo dominicano, porque son, primero, las que mayor favorecen la ignorancia, el atraso, y al mismo tiempo son las que mayormente conspiran contra la salud de la democracia nacional. Mientras más ignorancia, menos democracia, o menos noble, menos legítima es esa democracia. Por eso nosotros creemos que aún para beneficio del proceso democrático nacional debe dársele un impulso mayor a la educación primaria. Y vamos a iniciar en forma masiva, en toda la forma masiva que lo consientan los recursos del Estado, la construcción de escuelas primarias en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Representante de Teleantillas. La Iglesia ha estado en manos del Lutero, porque para todos no es un secreto que en el narcotráfico y la deforestación estuvieron involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se puede hacer para impedir que eso continúe? Eliminar todos los miembros de las Fuerzas Armadas, a quienes se le descubra un hecho incorrecto en la persecución de los narcotraficantes o que se le considere mezclado en el negocio del narcotráfico. Y además de eso, esa depuración a los cuerpos armados y una selección del personal que debe intervenir en esas actividades, tratar de que la ciudadanía se incorpore también a la lucha contra las drogas. Si no hay una cooperación por parte de la ciudadanía, poco de lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas. La ciudadanía también tiene que cooperar con el gobierno contra la corrupción en general. Si uno de ustedes, cualquiera, ustedes de los medios de información o cualquier ciudadano, llega a mi despacho directamente por la vía telefónica y me señala un funcionario corrupto o me señala un hecho incorrecto en cualquier parte de la administración pública, yo procedería y estaría en la obligación de proceder contra eso para ponerle costo. Porque ustedes también podrían ser los grandes cooperadores del gobierno en la persecución de los drogadictos y en la persecución de los que cometen actos de corrupción. Yo estaría en disposición de recibir cualquier llamada, cualquier cooperación de ustedes, del ciudadano más humilde hasta el más encumbrado, y me comprometo a darle cumplimiento a lo que ya he prometido, que perseguiré a rajatabla a todo el que cometa un acto de corrupción en el gobierno. Si ustedes tienen constancia de que un funcionario está procediendo incorrectamente, de que ha aceptado una comisión, de que ha hecho un acto de tráfico de influencia, un acto incorrecto cualquiera, y lo ponen en mi conocimiento, yo me comprometo solemnemente a actuar y actuar severamente contra la persona que resulte culpable. Representante de Raintel. Señor presidente, Pablo Luis Raintel en las noticias. En vista de que sabemos que uno de los males que azota a nuestro país es la salud o la insalubridad, nosotros quisiéramos saber qué pasos específicos está dando su gobierno para enfrentar esos males. En primer lugar, hemos dado instrucción a la Secretaría de Salud y Previsión Social para que haga un estudio juntamente con las firmas interesadas del precio de la medicina. Vamos a bajar sustancialmente el precio de las medicinas y vamos en los próximos días a hacer todas las reformas que sean necesarias en los hospitales del país, principalmente a corregir la mala administración que hay en esos centros de salud.
a poner la administración en manos honestas, cosa que no se está cumpliendo actualmente. Yo creo que el principal mal de los hospitales es que están en manos deshonestas en cuanto a su administración. Eso lo estamos ya corrigiendo, estamos tomando las medidas para corregirlo. Además se va a dotar a los hospitales de todo lo que sea necesario. Y se va, repito, a bajar el precio de las medicinas, sobre todo las medicinas que más se usan por las personas de la clase pobre. Vamos a poner la medicina al alcance de los pobres. Ese es uno de los objetivos del gobierno y una de las metas que nos proponemos alcanzar con mayor interés en los próximos días. Ya se está trabajando seriamente en eso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores periodistas. Radio Televisión Dominicana, una red de emisoras de radio y canales de televisión, ha transmitido directamente desde el Salón Galería de Presidentes en la segunda planta del Palacio Nacional la importante alocución que ha dirigido al país el señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, y la rueda de prensa que ofreció posteriormente tanto con los periodistas nacionales como internacionales. Amigos, gracias y hasta la próxima.